Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión, bueno, pues quiero responder. Aquí yo había hecho un video hace un tiempo que tiene 112 vistas, hace 2 años, sobre cómo determinar con Python a través de cuadernos Júpiter si un punto de una pertenece, si un punto del plano pertenece a una circunferencia unitaria. Entonces, utilizar Python para determinar si un punto pertenece o no a una circunferencia unitaria. Eh, y me dice uno de una persona de la red social, me dice que, hola profe, una pregunta: ¿qué pasa si digamos los dos valores están en negativo? Es decir, si las dos componentes del punto del plano son negativas. Entonces yo aquí voy a responderle generando un videito en el que genera una función de Python a la que le entre cualquier punto del plano y diga si el punto pertenece o no a la circunferencia unitaria. Entonces, cómo generar una función de Python de valores booleanos, es decir, que ella diga a través de un valor booleano si sí pertenece o no, diciendo si pertenece a través de un true y si no pertenece a través de un false. Entonces aquí yo abro eso en Visual Studio Code y me voy al repositorio donde lo he creado. Entonces aquí le digo open folder y me voy a un folder donde se le enseña cálculo a los estudiantes, y en cálculo geometría analítica, donde esa geometría analítica abarca las secciones cónicas, en particular la circunferencia. Entonces aquí en clases sobre medición también se enseña las secciones cónicas. Gracias a este video creé esta unidad, en particular la circunferencia, y aquí vamos a poner primero en una circunferencia, en el cuaderno para enseñanza de la circunferencia unitaria, cómo se puede hacer para crear una función de Python que determine si un punto pertenece o no al plano. Ya para nuestra enseñanza siempre tenemos el enfoque pedagógico de habla invertida, la metodología de enseñanza basada en problemas, aquí esta imagen lo ilustra, y un desarrollo del pensamiento computacional para que los estudiantes puedan acceder a la ciencia de datos utilizando el lenguaje Python y cuadernos Júpiter, y siguiendo los principios de la UNESCO de promoción de ciencia abierta y de la comunicación científica. Entonces acá, el título es Estudio de la circunferencia con Python, y en este caso el primer objetivo es que el estudiante, que el estudiante aprenda a usar, a crear y usar funciones de Python que le permitan determinar si un punto del plano pertenece o no a una circunferencia unitaria. Determinar si un punto A del plano pertenece o no a una circunferencia unitaria. Que recuerden que una circunferencia unitaria, cuando decimos circunferencia unitaria en el plano, nos referimos a una circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas. Entonces aquí tenemos esta partecita, bajo yo acá, y aquí vamos a trabajar. El concepto principal es circunferencia. La circunferencia en el plano con Python, en el plano coordenado con Python, con lenguaje Python, y que nos muestre. Aquí vamos a ubicarlo donde, por ahora lo vamos a dejar en esta ubicación para que nos guarde el mapa conceptual. Hasta ahora nada más con el concepto principal de circunferencia unitaria en el plano.
Para ese estudio, entonces miren cómo se crea. Con la sentencia def creas la función es un punto de la circunferencia. Entonces es una función cuyo nombre es así, es un punto de la circunferencia. Y entre paréntesis, el parámetro de ella va a ser el punto al que quieres determinar si el punto pertenece o no a la circunferencia. Le voy a poner más tamaño y le cierro este para poder que me dé más tamaño en la presentación. Entonces, con la sentencia def, una función que determina si el punto es un punto de la circunferencia. ¿Y cuál es el cuerpo de la función? Pues una variable que se llama si pertenece. ¿Y cómo se obtiene esa variable de valor booleano? Pues se hace calculando de A, del punto A, pues la suma de los cuadrados de la primera componente y la segunda componente del punto A, y ver si esa suma de cuadrados de la primera y segunda componente del punto A son iguales. Entonces lo comparamos con el operador de comparación igual a 1, porque un punto pertenece a una circunferencia unitaria si solo si la suma de las componentes del punto es 1. Entonces esta comparación con el operador igual, con el operador doble igual, el operador de comparación en Python es el operador doble igual, me da un booleano que lo guarda en la variable si pertenece. Y ese booleano va a ser true, va a ser verdadero si el punto sí es de la circunferencia, y va a ser false si no lo es. Y pedimos que retorne el valor asociado a esa variable si pertenece. Entonces corremos el código y aquí la llamamos. Entonces le decimos es un punto de la circunferencia, y aquí le damos el punto a como una tupla de Python, entonces como un par ordenado. Aquí le puse una componente negativa y aquí le puse otra. Entonces para preguntar si menos un medio y menos 3 a la 1 medio sobre 2, es decir, menos raíz de 3 sobre 2, entonces que si el punto de coordenadas negativas ambas, si este punto con estas coordenadas negativas pertenece o no. Entonces aquí le decimos corremos y dice que no, false, dice que no pertenece. Miremos aquí a ver si la suma de los cuadrados de sus componentes da 1. Entonces dice, bueno, pues aquí le ponemos el cuadrado del 1 más el cuadrado del otro. Entonces elevar al cuadrado en Python, que es doble asterisco. Primera componente, pues es menos un medio, entonces menos un medio. Segunda componente, raíz de 3 sobre 2, entonces aquí le ponemos menos, aquí le voy a poner raíz de 3, entonces 3 a la 1 medio, para tener raíz. Recuerda que para sacar raíz lo puedes hacer elevando a la 1 medio. Raíz de 3, y aquí esta partecita dividido 2. Entonces miremos a ver qué nos da. Y él dice, eso da 1 prácticamente, da aproximadamente 1. Entonces este punto en realidad pertenece a la circunferencia unitaria, pero no nos dio exactamente 1, porque Python, al razonar con estos números, al calcular el cuadrado de menos un medio, te va a dar un número decimal cercano a un cuarto, y al trabajar con raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 es un número irracional, él va a trabajar con una aproximación, entonces él no nos va a dar exactamente el 1. Entonces, al no hacerlo, el operador de comparación le parece que esto no es 1. Entonces, aquí viene también como las cualidades que debemos de tener en Python para poder establecer, entonces, si el punto pertenece o no. Entonces, lo que vamos a hacer es como, para establecer si pertenece o no, no es calcular numéricamente si efectivamente le suman los cuadrados da 1, sino si da suficientemente aproximado a 1. Entonces, aquí, ¿cómo lo hacemos? Pues yo le digo que calcule la diferencia con 1. Entonces aquí le voy a decir menos 1. Y si esa diferencia es muy chiquitica, entonces aquí le voy a poner, si esa diferencia es muy chiquitica, o sea, es menor, aquí le voy a poner como paréntesis, si esa diferencia es muy chiquitica, hasta aquí,
Si esa diferencia es muy chiquita, es decir, es menor a 0.00001, que sea una cosa muy chiquita, o sea que estoy poniéndole como que sea una millonésima, entonces una millonésima tendría que ser 2, 4, 5 ceros, 5 ceros y un 1, una millonésima. Entonces, para decirle que si la diferencia entre la suma de los cuadrados de las componentes del punto y 1 es menor a una millonésima, entonces debe ser que efectivamente la suma de los cuadrados de esas componentes es muy cercana a 1. Y así, aquí le voy a poner entonces paréntesis, y hasta aquí. Y así lo definimos y miremos ahora si él cómo lo determina. Y ahora sí me dice true. Y entonces porque ya numéricamente la suma de los cuadrados es muy cercana a 1 como lo vimos. Entonces ahora sí me dice true, es decir, el punto sí pertenece a la circunferencia. Entonces así con Python uno puede determinar si pertenece o no, viendo que la suma de los cuadrados de las componentes del punto es suficientemente cercano a 1, por ejemplo menor a una millonésima. Y aquí miren ya, aquí miren que aquí hago lo mismo, miren que efectivamente si yo cojo que esa suma de cuadrados menos 1, ¿cuánto me dará eso? Me da, miren, un número demasiado pequeño. Notación exponencial, e a la menos 16 menos 1.11. Miren que nos dio negativo. Aquí para que el programa funcione debes de poner es el valor absoluto. Entonces resulta que Python tiene una función, creo que es propia del lenguaje, llamada ABS, que saca valor absoluto. Entonces le vas a decir, aquí le vamos a quitar ese paréntesis, le vas a decir que calcule el valor absoluto de esa diferencia. Y miremos aquí, entonces, que calcule el valor absoluto para que después de que reste, saque el valor absoluto para poder que nos quede el valor absoluto de la diferencia. Y así, mire que nos sigue diciendo true. Y mire que si aquí yo ya le digo el valor absoluto, ABS de entonces hago paréntesis, de esa diferencia, ¿cuánto da? Entonces nos da muy cercano, pero positivo, muy cercano a 0. Mire que del orden de 1.11 por 10 a la menos 16. Ese menos 16 quiere decir 1.11 por 10 a la menos 16, es decir, una notación científica en la que el exponente del 10 es negativo y es muy grande, menos 16, muy grande en valor absoluto. Entonces está hablando de un número demasiado cercano a 0, menor que una millonésima. Entonces mire que cuando yo aquí ya le pongo, eso será menor que 0.123451, entonces ya nos va a decir que sí. Entonces que es que esa diferencia es muy pequeña. O sea que esa suma de cuadrados es muy cercana a 1. Es muy cercana. Y estamos utilizando entonces la noción de cercanía en la recta. Y cuando decimos que un punto es muy cercano a otro punto en la recta real, cuando el valor absoluto de la diferencia de los números es muy pequeña. Cuando el valor absoluto de la diferencia de los números es muy cercana a 1. Entonces así usted ve cómo podemos construir una función que determine si un punto pertenece o no a la circunferencia unitaria. Muchas gracias.